Está grabando. Muy buenas tardes, queridos compañeros y licenciado Jefferson Estuardo Mendoza Carrera. Vamos a hablar sobre el tema las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, tónicas y los signos de puntuación. Nuestros integrantes son Evelyn Vanessa Valencia del C1, Heidi Alexandra Millo del C3, Diana Carolina Chambaloja del C1, Jorge Ricardo Ayala Avellaneda del C2, César Fernando Herrera del C3, Lourdes Vanessa Campoverde Morocho del C1, Juan Carlos Holguín Candelario del C2, Mayra Leslie Narváez Dui del C2, Anthony Wilson Cárdenas Yaguache del C1, Byron Vladimir Segura Cabrera del C3. A continuación, mi compañera Diana nos va a hablar sobre la sílaba tónica. Muy buenas tardes. En este caso, el primer tema que nos toca hablar es sobre la sílaba tónica. Para eso, primero veamos qué es una sílaba. Las sílabas son las unidades fonológicas que forman las palabras. ¿Y qué significa la palabra tónico? Bueno, esto significa, es el adjetivo que califica a aquella que aporta vigor o fuerza a algo. Es decir, la noción de la sílaba tónica hace referencia a las sílabas acentuadas. Esto quiere decir que sobre ellas recae el acento prosódico, es decir, la mayor intensidad fonética en la pronunciación. A diferencia de las sílabas átonas, las sílabas tónicas tienen un acento prosódico y las sílabas átonas carecen de dicho acento. Un ejemplo de ello es la palabra acudió. La sílaba A y Q son sílabas átonas porque estas no tienen fuerza de voz. Sin embargo, la sílaba dio sí porque tiene la mayor fuerza de voz. A continuación, les vamos a hablar sobre las palabras agudas. ¿Qué son las palabras agudas? Las palabras agudas llevan su fuerza de voz en lo que es la última sílaba. Estas van acentuadas con la tilde siempre y cuando terminen en N o S. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos aquí. La palabra camión termina en N y lleva la tilde en la letra O. La palabra motor es una palabra aguda, pero esta no lleva su tilde gráficamente ya que no termina en N ni S, pero sí tiene su acento prosódico. También dentro de este conjunto existen las palabras de una forma principal, la cual nos dice que las palabras agudas se acentúan gráficamente solo cuando terminan N y S. Tenemos ejemplos como las palabras también, oración, según, patín, París, después, además, autobús, y entre otras palabras que también las denominamos agudas, recordando que llevan su acentuación en la última sílaba. Existen también las palabras agudas que terminan en dictongos y otras que suelen terminar con doble consonante. ¿Cuáles son estas? Las palabras que terminan en dictongo son aquellas que tienen su acento prosódico en la última sílaba. Gráficamente se acentúan en la vocal más fuerte. Sin embargo, cuando terminan en Y, precedida de una vocal, no se tildan. Por ejemplo, tenemos las palabras cantáis y podéis. Son palabras que son un dictongo, pero están acentuadas en las sílabas con mayor fuerza. La palabra spray viene a ser una palabra que lleva Y, pero también tiene una vocal, por lo cual estas palabras que terminan en Y normalmente son palabras que han sido traídas de acá al idioma español por medio de lo que son migración de palabras. También tenemos que las palabras agudas de doble consonante tampoco se acentúan. Estas vienen a ser también palabras internacionales, como por ejemplo Roblox o otras palabras como se las conoce también, como lo mencioné anteriormente, extranjeras. Tenemos las palabras graves. Serán aquellas que llevan la acentuación solo cuando no terminan en S ni en N. Por ejemplo, árbol, álbum, hoja, son algunos ejemplos de las palabras graves. También los verbos en el tiempo condicional. Son palabras graves ya que se acentúan en la anteúltima sílaba, pero aunque terminen en una vocal, deben llevar tilde. Por ejemplo, bailarina y sabria. Cuando se forma un hiato y se dividen las sílabas, la palabra lleva tilde. Por ejemplo, carnicería, biología. Tenemos unos ejemplos de las palabras graves sin tilde y con tilde. Las palabras graves sin tilde, por ejemplo, canto, intervalos, joven, inesperado, mañana, acabado, hechos, varios, oyentes. Palabras graves con tilde, cáncer, árbol,
fácil, débil, cóndor, lápiz, hábil, difícil. Como podemos observar, con las que llevan tilde, están acentuadas en la anteúltima sílaba. A continuación tenemos las palabras esdrújulas. Son aquellas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Es en la misma sílaba donde posea mayor énfasis o fuerza sonora que las demás. La sílaba tónica es la sílaba antepenúltima y generalmente llevan tilde sin importar su terminación, pueden tener 3 o más sílabas. Un ejemplo de la palabra esdrújula tenemos a máquina. Al dividirla, podemos observar que tiene 3 sílabas, ma, ki, na, por lo cual su tilde va a estar situada en la antepenúltima sílaba. También tenemos a las esdrújulas sin tilde, las cuales son muy pocas y corresponden a los adverbios de modo terminados en mente, donde su raíz proviene de un adjetivo. Recordemos que un adjetivo es todo lo que califica a una persona o algo. Ejemplo, veloz. Al terminar con un adverbio mente, se convierte en velozmente, por lo cual tiene 3 sílabas y es una palabra esdrújula. Unos pequeños ejemplos de palabras esdrújulas: antibiótico, geográfico, ábaco, académico, afónico, estadístico, pólvora, utópico. Recordemos que toda palabra esdrújula puede tener 3 o más sílabas. También tenemos las palabras sobresdrújulas. Son aquellas que llevan el acento en la sílaba anterior de la antepenúltima, cuarta o quinta, y todas se les marca la tilde. Las palabras sobresdrújulas son poco comunes en comparación con las graves y agudas, que forman casi la mayoría de las palabras de nuestro idioma. Quizás porque solo las palabras de más de 3 sílabas pueden ser sobresdrújulas y generalmente llevan tilde en su sílaba tónica sin importar su terminación. Estas quieren decir que al tener entre 3 a más sílabas siempre van a tener su acentuación con tilde. Por ejemplo, también tenemos la composición de la palabra sobresdrújula. Se compone de 2 formas: por gerundios y pronombres que se añaden. Esto quiere decir que tenemos a la palabra recordar, añadimos a un gerundio y se convierte en recordármelo. El vender, vendiéndotelo. También se componen por imperativos. Recordemos que un imperativo, el significado es dar una orden o imponer algo. Entonces, si hacemos un componente de un imperativo con un pronombre, al añadir 2 pronombres más, se convierte igualmente en una palabra sobresdrújula acentuada. Por ejemplo, permitir, permítame. Jurar, júramelo. A continuación, nuestra compañera Lourdes nos va a hablar sobre los signos de puntuación. Los signos de puntuación son señales o marcas que permiten que la redacción y la comprensión sea eficaz. También permite que el lector identifique el modo de entonación y las pausas que facilitan la lectura de un texto. Tenemos las funciones de los signos de puntuación. Son importantes para que el texto sea coherente y fácil de entender. Nos sirven también para la estructuración de textos, para el orden y la jerarquía de las ideas principales y secundarias, y esto a su vez permite que el lector pueda comprender, interpretar y analizar de una manera correcta lo escrito y dicho. Ya. Dentro de los signos de puntuación tenemos el punto, que nos indica una pausa larga o corta que la debemos hacer al final de una oración. Dentro de ello tenemos lo que es el punto seguido, que se emplea cuando se finaliza una oración y después se sigue en la misma línea. Tenemos el punto aparte, que se emplea cuando termina el párrafo y el nuevo se lo escribe en la siguiente línea. Y el punto final, que se usa para terminar el texto. También tenemos la coma, que es una marca, una pausa leve en los enunciados y en algunos casos es obligatorio implicarlos. Tenemos los 2 puntos que son utilizados para introducir ejemplos, enumeraciones que se presentan en el enunciado. Tenemos el punto y coma, que expresa pausas más largas que la coma y menos cortas que el punto. Es utilizado para separar oraciones independientemente relacionadas semánticamente. Los puntos suspensivos,
conformados por 3 puntos seguidos, sirven para indicar que fue interrumpido o suspenso. También tenemos los signos de exclamación e interrogación. En los exclamativos hacemos énfasis en expresar los sentimientos de una persona. Los interrogativos nos sirven para plantear interrogantes. Los apóstrofos nos indican una contracción de sonidos en la lengua oral. Los paréntesis los utilizamos para realizar aportaciones de información adicional sobre el texto a tratar. La raya se utiliza para separar enunciados a las intervenciones de personajes en un diálogo, y las comillas se utilizan para citar un texto o también puede entenderse de una manera especial. Muchas gracias, compañero. Esta es nuestra exposición de nuestro grupo acerca de lo que es palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, y también de los signos de puntuación. Muchas gracias.